Bienvenidos, bienvenidas los que están conectados, están conectadas, los presentes que aceptaron esta invitación. Al profesor Stavros por estar en Medellín y acompañarnos en estos días. Gracias a las gestiones que han hecho Análida Rincón, profesora jubilada de la Escuela de Planeación Urbano Regional, pero como ven, comprometidísima con los procesos que siguen. Muchas gracias. Está la profesora Zuli Quinchía, que junto a ellas han trabajado en esta programación, y ahora Análida les dirá al final qué programación sigue con el profesor Stavros. Porque no, esta es una charla que se invita dentro del doctorado, pero hay otras abiertas, otras conferencias abiertas, que es interesante poder también participar. Nosotros teníamos un interés específico en el doctorado, se lo planteamos al profesor Stavros y bueno, muchísimas gracias por eso. Lo acompaña hoy la profesora Penny, que ha estado aquí en intercambios, la saludamos también. Ahora haremos pues al final una conversación y vamos a agradecer porque el profesor Stavros entiende el español, pero va a dar la conferencia en inglés y el profesor va a hacer la traducción al español. Entonces vamos a hacerlo en un proceso más lento, pausado, porque el profesor dice, nervioso, es primera vez que lo hago en público, pero no hay problema. Bueno, lo otro es, lo voy a decir sin eufemismos, estamos en una facultad de arquitectura. El doctorado está dentro de una facultad de arquitectura, en donde el arquitecto es central, relevante, pero desde una perspectiva muy polémica a veces. Y el profesor Stavros es arquitecto, trabaja en la Universidad Politécnica de Atenas y trabaja desde el proyecto y la teoría de la arquitectura, pero muy distante en su concepción a la concepción convencional y clásica que tenemos en esta facultad. Eso es otra mirada en la arquitectura y una de las pruebas fehacientes es el libro Hacia la ciudad de los umbrales. Porque en parte, incluso, no sé, el profesor Stavros me regaña ahora, me dice eso es mentiras. Parte de este libro surge dentro de esas movilizaciones en Grecia, en la plaza de Sintagma, que después de las movilizaciones en los espacios públicos de Turquía, de España, etc. Pero Sintagma fue un lugar de experiencia para pensar esa ciudad de los umbrales en contra de las visiones autárquicas de esa ciudad moderna o de esa ciudad contenida, autocontenida y demás, para plantearnos la alteridad. Yo no voy a hacer un spoiler sobre el libro, pero al menos plantear muchos aspectos, cómo se reflexiona la ciudad desde otra perspectiva, desde la heterotopía Foucaultiana, con muchos pensamientos, es decir, muchos fundamentos teóricos que nosotros manejamos, tal vez cotidianamente, en el doctorado y en la maestría en hábitat y tal vez en planeación urbano regional. Walter Benjamin, por ejemplo, el flaner, ese viandante urbano, nos plantean unas maneras interpretativas de una ciudad heterotópica, de la fragmentación, de la diversidad, de la alteridad, del otro. Y eso me parece que es muy importante. Muchos críticos del libro han visto en este libro de la ciudad de los umbrales que aplica para el contexto latinoamericano. De hecho, hay unos apartes que tienen que ver con la reflexión a raíz de la Revolución Zapatista, la máscara como un elemento importante más que distanciamiento, de acercamiento, etc. Lo que quiero señalar con esta introducción que hago
es que hay otras formas de reflexionar la ciudad. Hay otra forma en que el arquitecto, proyectista y teórico piensa la ciudad. Y eso es más en una facultad como esta, porque este no es un tema solo de esta facultad, sino de muchas facultades de arquitectura colombianas que se hacen bajo este mismo modelo un poco ortodoxo, porque aquí hay una visión muy heterodoxa, muy que rompe con esos esquematismos y con esos funcionalismos, con esas neomodernidades, etcétera, y que es importantísimo. Entonces, aquí estamos para escucharlo, profesor Stavros, y muchísimas gracias. Thank you very much for this beautiful introduction. And thank you for this invitation. It's a great pleasure to be here. Necesito traducir eso. No. Les dando las gracias y me siento un placer enorme de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Does anybody have a problem with English? I mean, maybe the translation is not even needed. Pregunta que si hay realmente problemas en el inglés para que entendamos todos o si es necesario realmente traducir. Sí, es necesario traducir. Es necesario. Okay. Okay. Let's go ahead. Let's go ahead then. So I understand very much Spanish. I understand the language. I understand all this introduction. Thank you for this. But unfortunately, I cannot speak in Spanish. So I will answer the questions when you describe them in Spanish. I will understand them, but I will answer in English. Okay? Va a contestar en inglés. Las preguntas las traduciremos si es necesario, pues, de español a inglés, etcétera, pero él entiende español, sí, pero que no es capaz de expresarse en español. Esto es. So, I will try to introduce some ideas of this book and use those ideas as a way of redefining research in architecture and urban design. Va a utilizar algunas ideas de este libro para mostrar su posición respecto a el diseño urbano. So, first of all, the idea of threshold comes as a term from various traditions and disciplines. Anthropology, philosophy, but also sociology. Bueno, la idea de umbral proviene de muchas distintas disciplinas. Específicamente menciona antropología, sociología and filosofía. So let us remember a saying of Georg Simmel, who talks about the bridge and the door as the essential expressions of a human capacity. Primero, la idea de G. Simmel, que habla del puente y de la puerta como ejemplos de la habilidad de separar o de conectar al mismo tiempo. So I think this is the important characteristic of threshold. It's not a border, it's an in-between area that connects and at the same time separates. La idea de umbral, entonces, no es un asunto de separación, sino de conector, justamente, entre dos que se comparten, entre dos ámbitos que se comparten. So if we replace the word threshold, the word border with the word threshold, we create the opportunities of understanding different areas as in comparison, in negotiation, rather than in conflict. Entonces, si se reemplaza la palabra borde por la palabra umbral, entonces ahí pues para más ampliar. No problem. You can translate this. Okay. So, no es borde, sino umbral. ¿Sí? Eso permite conexiones. Básicamente, The second idea that makes threshold a very important term is that thresholds define comparisons between differences, othernesses, alteridades. Thresholds.
So thresholds define areas of comparison between alteridades. Los umbrales definen áreas de comparación, comparisons between Alteridades. alteridades. La noción de alteridad es muy importante. Why don't you speak Spanish? I cannot. The alteridad means not only what is different in comparison, but also what is different in terms of time, what is different from the present. Entonces, la alteridad no solo define lo distinto en comparación entre una cosa y otra, sino además, and otherness means la otredad, ¿sí? Entender la diferencia en el tiempo. It is not by chance that we talk about being at the threshold of a big change when we talk about a difference in time. A big change is a threshold towards a different period. No en vano, entonces, el umbral en el tiempo define definitivamente momentos, por ejemplo, como decir, el umbral de un evento en el tiempo. ¿Okay? Sí. An interesting contribution to the idea of threshold comes from Pierre Bourdieu and his work on the house of the Berbers in Algeria. ¿Necesito traducir eso? No. Sí. Que va a hablar del trabajo de Bourdieu en Algeria. In his Algeria. Algeria. Not the Africa. Okay. So what he found out in the threshold, this is the main, let's say, entrance to the house, is that the meaning of the house is being defined by the person who enters or exits. So the threshold becomes a kind of changing place of meaning. Entonces, la idea de umbral se define por el entrar o salir, el tiempo de entrar o salir. Entonces, el umbral mismo tiene que ver con cómo la persona utiliza el tiempo del paso de la fuera a la adentro. This will become interesting when we see what Bourdieu says about it. It's the site of meeting of the contraries. Inside the house, outside the house. The threshold is a kind of comparative place, a place of comparison. But it changes meaning depending on who enters, a man or a woman. Y ahí, entonces, entre el paso entre el afuera y el adentro, es decir, ese umbral, efectivamente es entre dos lugares, el afuera y el adentro, pero depende de quién lo use, de quién realmente pasa ese umbral, en este caso, hombre o mujer. So the threshold is a kind of defining area according to the characteristics of the gender. Entonces, el umbral mismo depende de las características de género. Can you translate the second paragraph? Okay. El hombre, a través del umbral de la puerta principal, solo para dejar la casa, para ir al campo donde él pertenece, donde va a trabajar, usando la luz solar de la mañana, en el momento en que la puerta se usa desde el lado oriental. La mujer cruza esa misma puerta solamente para entrar, usando ese opuesto de la puerta principal como el muro de luz. So the threshold becomes a mechanism that orients both men and women towards a favorable direction. For men, it's the outside. For women, it's the inside. Entonces, ese umbral determina justamente cómo ese paso para el hombre significa salir, para la mujer significa entrar.
So with this, we can understand the importance of threshold is not in its definition in space, but also in the acts of crossing. Wait, what was The it? importance of the threshold is not in its characteristics in itself, but in the act of crossing the threshold. Entonces no se trata de que el umbral esté determinado específicamente por físicamente sus características físicas, sino por el acto de entrar o de salir. So I have here some pictures that show how actually people do create thresholds with their bodies. La frase is that in the sentence, right? Yes. Los cuerpos habitan y performan el acto performativo de los umbrales. De los umbrales. Son dos imágenes Yes. de Turquía y de Brasil. Imágenes de Turquía y Brasil. De Oaxaca, en México, en Cyprus, Nicosia. So the idea is that through the bodies, people actually create thresholds on a very molecular level. A través del cuerpo mismo se crean los umbrales a un nivel incluso molecular. Esto es de África, de Nairobi, and esto es de Atenas. It doesn't matter what kind of culture is at the back of this process. The important thing is that through bodies, people actually create possibilities of comparison. Entonces no importa la cultura, se trata de que los cuerpos mismos permiten a través de ese umbral entender la diferencia, independiente de la cultura del lugar en donde estén. This is also a beautiful picture from Cuba, where you can see how complex is the condition of creating a threshold, how different postures of the body define areas within the threshold. This is Esa bella foto en Cuba muestra que efectivamente la postura misma de los cuerpos empieza a definir características y comparaciones de esos umbrales. So the first perhaps lesson that we can learn by observing people is that they have the capacity to create thresholds. Lo primero que hay que observar, y como en resumen de lo que acabamos de ver, es que las personas mismas tienen la capacidad de crear umbrales. But also the capacity to give meaning to existing thresholds, for example, the threshold of a door. O también, igualmente, la capacidad de darle significado las personas a esos mismos umbrales dependiendo de cómo los utilizan. Okay. So, what is the social meaning of this capacity? First of all, I refer to Walter Benjamin, as already been mentioned in the introduction, who studied Naples and the mid-war period, trying to understand the complexity of life in Naples. And he suggested that this kind of complexity is based on the idea of porosity, porosidad. Retomando a Benjamin, que mencionó Luis Fernando, la idea del significado social de la construcción de esos umbrales habla de la porosidad. What is this porosity? I will show you soon some pictures of Naples. What is this porosity? It's a kind of characteristic that is not only a characteristic of space, but it is the characteristic of life that inhabits space. So porosity defines both the spatial condition and the conditions of life that inhabit it. That is too long. Okay, I will study that. So porosity, according to Benjamin, does not only define space, but the life that
lives in it. Entonces, de acuerdo con Benjamin, la porosidad no solo define el espacio, sino la manera de the way you use it, The you inhabit. la manera como se habita esa porosidad. And I believe that this kind of porosity establishes two very distinct possibilities. Esa porosidad establece dos posibilidades muy distintas. La primera es comparabilidad. La capacidad de comparar, la primera, We have already talked about this. de la que ya se habló. So, to approach a different space from inside to outside, from private to public, you need to establish a comparison. Entonces, para poder establecer esa relación entre el afuera y el adentro, y entre el Private and y public, entre lo privado y lo público, you need to establish a comparison. se necesita establecer una comparación. Pero one more thing that thresholds do is that they provide opportunities of translation. Pero también permiten, esos umbrales permiten la posibilidad de traducir, right? What is translation? It's an effort lost in translation. What is translation? It's always an effort to create a common ground between two languages. You never reach the final successful point, but it's always a process. So crossing threshold has the same characteristics. Entonces, cruzar umbrales tiene esa misma característica de traducción, ¿sí? Nunca se encuentra la traducción en términos de idioma, por ejemplo, nunca se encuentra la traducción precisa entre un idioma u otro, ¿sí? Pero siempre hay ese proceso, esa manera de hacer entre lo que pasa en un lugar y lo que pasa en el otro. Exactly. So we can think of thresholds as a kind of mechanism that creates opportunities of comparison and translation between adjacent spaces. Entonces, lo que los umbrales entonces permite es entender la comparación entre un lugar y otro, y al mismo tiempo la traducción que supone un lugar y otro. These are images from Naples. Imágenes de Nápoles. The interesting thing is that this is not simply a staircase. This is an intermediary space. It's a threshold that creates different opportunities of comparing inside and outside. Entonces, lo que aparece simplemente, aparentemente como una simple escalera, es un umbral que permite la comparación entre el espacio que se recorre desde afuera, desde el abajo hacia el arriba en este caso, ¿cierto? Am I right? Sí, sí. Y eso permite la comparación y la traducción igualmente. And you can imagine that when somebody uses the stairs, it's not simply a function, it's also an expression, showing himself or herself or watching somebody. Okay. Entonces, cuando se usa la escalera, no es simplemente el hecho funcional de usar la escalera, sino que eso permite la expresión de la persona, del cuerpo, en el ascender o en ser observado o en observar. There exists a certain theatricality in these stairs. Y eso supone una cierta teatralidad en el caso de esa escalera. Another kind of threshold from Naples is the closed yard, small closed yard, which is not totally closed. It's open on one side. Es otro tipo de umbral en Nápoles también es el patio, pero este patio en este caso no es el patio completamente cerrado, sino que el patio tiene 3 lados cerrados y un lado abierto. And also an arcade, a small arcade. Una arcada. Una arcada es también un umbral. Because you can also see the importance of crossing the arcade from different directions. This is a procession of carnival in Napoli. Entonces, igual en Nápoles también esa arcada permite la procesión, y cuando dice la procesión, you're not referring only to the function of
passing, but the Expression. la expresión misma del caminar entre un lado y el otro en una dirección u otra. ¿Verdad? Esta es una procesión de carnaval. Esto es una procesión de carnaval. En español. One further element of the threshold as a term is that it can be connected to the experience of potentiality. It can be connected. Okay. Otra forma de entender el umbral es la experiencia de lo potencial. Okay? From anthropology, we know that in many rites, rituals of changing status, like becoming an adult, there are ceremonies that refer to the idea of threshold. Entonces, en las culturas, por ejemplo, hay rituales, por ejemplo, el convertirse en adulto, que es un ritual, puede considerarse un umbral. So here we have the ritual potentialities of thresholds, not only to create these comparisons, but also to produce them as symbolizations. Entonces aquí hay otro aspecto de los umbrales, es el potencial que tienen de convertirse a través de esas ceremonias en tener un significado que trasciende, que va más allá del hecho físico mismo. So the threshold is a very important construction, both in terms of space, time, and symbol. Entonces el umbral es definitivamente muy importante en la construcción de space, time, and symbol. Espacio, tiempo y símbolos. Turner, the anthropologist, talks about even of the power of the threshold to create the potentiality of going beyond existing reality. Victor Turner, el antropólogo, talks about the potentiality of the threshold as a means to go beyond existing reality. Habla del potencial del umbral para ir incluso más allá y trascender la realidad. This power is already there in the rituals of transition. Y ya ese poder está en los rituales mismos de transición. So the idea is, can we use this term, which so far I try to describe it in its power to talk about space. Can we use it to understand different areas of spatial experience? Can we use the term to analyze different areas of spatial experience? Entonces, esbozado en general su visión del umbral, ahora nos preguntamos, ¿qué potencial tiene el umbral de analizar la experiencia espacial? I think it can, because the threshold has this power, first of all, to describe an actual material condition, something that we have here, like a window, a door, a bridge. Describe it, okay? Entonces, el umbral, el umbral es un término que captura de hecho esas continuidades y discontinuidades, es un término que puede describir el hecho físico mismo, la condición material misma, como lo señala una ventana, una puerta, un pasaje, un puente, es la experiencia de cruzar de un lugar a otro. Y es la simbolización del proceso en términos de metáfora de un cambio en el estatus social o de metáfora de cambio en la historia. So with this I try to explore the possibilities of this term to become useful in research. Entonces, lo que se trata es de explorar cómo este término de umbral puede ser muy valioso en la investigación espacial. Sí, right?
So I think that we can have at least 4 areas of research in which threshold as a term may become useful. Entonces, va a decir 4 áreas específicamente en las cuales el umbral puede ser útil. I will give examples on each area, but let us see first of all those 4 areas. Entonces, va a dar ejemplos de esas 4 áreas, pero vamos a comenzar por explicar cada una de ellas. First of all, we can use the idea of threshold and the power of comparison to understand space as a network of relations rather than an agglomeration of places. Entonces, se puede explorar el espacio como una red de relaciones más allá de la aglomeración o de la unión de los lugares físicamente hablando. Entonces, el umbral marca y define y da sentido a esas relaciones. Muy bien. The second, El segundo, we can use the term to focus on practices of inhabiting space or performances rather than on identities of space. entonces puede enfocarse también como la práctica de habitar el espacio más allá de describir el espacio en términos físicos y como de identidades fijas. Third, using the term threshold, we can look at the potentialities of change that are there when we do our research on space. Y la tercera, se puede explorar la potencialidad del cambio en y a través del espacio, más allá de atribuirle a esos espacios existentes unas características fijas y unos usos fijos y significados fijos. So, to say it in different words, this term can help us go beyond functionalism. Entonces, para decirlo en otras palabras, este término, el umbral, permite ir más allá de cualquier hecho funcional. And fourth, we can use the term to give new meaning to a very recent discussion that has to do with urban commoning. Y el cuarto es para darle apoyo, para darle soporte, para darle sentido a un término nuevo, lo describe él directamente como un término nuevo que es urban commoning. Comunizar urbano. Ahorita mismo incluso estábamos hablando cómo traducir el término. Es un neologismo. Nuevo. Es un neologismo. Sí. Entonces, en Bogotá, en su experiencia en Bogotá, lo describieron como comunalizar. So let me try to explain those 4 possible areas, and I think this has to do with methodology and research, of course. Bueno, entonces va a empezar por cada una de las áreas y tiene que ver con metodología de investigación. So to establish an approach towards space as a network of relations rather than as an agglomeration of places, we need to have a term that produces descriptions, comparisons. Bueno, entonces para definir esa red de relaciones se necesita, ¿cuál es el? A term that may produce comparisons. Un término que permita establecer comparaciones. For example, in this table, por ejemplo, en esta mesa, we are seated in different places. Estamos sentados en diferentes lugares. This exists as a potentiality when the table is empty. Eso es un potencial que existe cuando la mesa está vacía. But the moment that we take our place, the relative position is what matters. Pero en el momento en que cada uno ocupa un lugar, es la posición relativa la que importa. This creates the image of what our relations as humans probably are. Y eso permite establecer the image. This condition somehow expresses our relations as humans. Who rather is near to somebody who is afraid of something, this kind of stuff. Entonces, eso permite establecer una manera de relacionarnos, es decir, quién está más cerca, quiénes se acercan al otro, quiénes se juntan
porque uno se siente en un lugar o en otro. So space as a network of relations can be described as a continuous creation of thresholds between areas. Entonces, como network, Space as a network of relations como el espacio como una red de relaciones, can be described se puede describir as a continuous creation of thresholds between areas. como una continua creación de umbrales entre zonas, entre áreas. So from this very simple picture of a place in Cuba, you can even guess, like in the table, who sits near to whom and what kind of distances create thresholds between different positions. Okay? Una fotografía como esta en Cuba, igual que como lo acaba de describir con la manera como nos hemos sentado en esta mesa, permite entender o permite visualizar las posibilidades que esos umbrales igual podrían potencializar la manera como se relacionan las personas. So between people, there are no borders, there are distances which are calculated as thresholds. Entonces, entre las personas no existen bordes, no existen límites, sino el potencial de establecer unas relaciones entre unos y otros, como umbrales. The same thing in a kind of threshold between the sea and the city in Cuba también. Well, you have different positions of the body that define this threshold, that actualize this threshold. Entonces, igual en estas fotografías en Cuba, en el umbral entre el mar y la playa o la calle, se establece también a través de la manera como se ven las personas en el actuar en esos umbrales, en cómo potencializan esa posibilidad de esos umbrales. Something that looks like only as a border. Una cosa que pareciera simplemente un borde. Pero es un umbral. Es un umbral. Actualizar. Yes. En Barcelona también a threshold performed by the skateboarding. Skateboarding is also a practice that creates temporary thresholds. Igual en Barcelona, este es, ¿cómo se dicen los Skateboarding. Los que hacen skateboard establece una relación igual que permite un umbral distinto, específico a la actividad misma. In Paris, by the river. En París, al lado del río. In Tunis, by the sea. Where? Tunisia. All these images are mine, okay? And in Cachoeira in Brazil. Y en Brasil. You can observe that even, the children know very well how to create thresholds. Los niños saben muy bien cómo se crean umbrales. And this is from Barcelona. Barcelona. So the second area, so this is an area, the first area is an area that can be used in anthropology, for example. La primera. Sí, es un área en la que se puede usar igualmente en antropología. And we have very important contributions like E.T. Hall, anthropologist, an American anthropologist, who tries to understand space as a kind of medium through which human relations are being expressed. The anthropologist, for example, E.T. Hall. Menciona al antropólogo Edward T. Hall. Yes, this one. Tries to understand the culture of a certain culture, Trata de entender una cierta cultura from the spaces that are being developed between people at different occasions. A través de las distancias que hay entre las personas en ocasiones diferentes. So, the second area of possible research. Segunda área de posible investigación. To see space as practiced. You observe, to analyze space as practiced, as a result of practice. As practiced, you Yes. mean in past practice? No, as an action. As an action. Okay. Okay. Defined by action. Okay. So, ahora el habitar el espacio a través de la acción. This is from Siena. Siena.
in different occasions. There's a very interesting square at the middle of the city. And in different occasions, it is being used in different ways. So it becomes a different kind of threshold between the public and the private areas. Okay. Igual en Siena, en distintas ocasiones, en distintos momentos, se utiliza de manera distinta ese umbral entre el espacio afuera y el espacio interior. So on top is the more or less usual image of this La parte square, de arriba es más o menos lo usual, la imagen usual que ocurre en esta plaza. different ways of sitting, staying, Distintas maneras de sentarse, de estar, de pararse. but the square is totally transformed in the case of Palio, which is a very traditional horse racing around the square. Se transforma por completo ese espacio en el momento en que ocurre este tipo de evento. What's the name? Palio. Palio. Bueno, esa carrera, digamos, esa competencia, se hace completamente distinto el espacio a lo que es usualmente. Also, on the right-hand side is a place which is important for the Afro-Brasileños. En la imagen de abajo, para los afro-brasileros, es un espacio muy importante. It's where the first slaves were coming, imported, let's say, to Brazil by force. Es el lugar por donde llegaban los esclavos a Brasil, So for them, it was a la fuerza. a la fuerza, of course. So this was a place, this was a kind of threshold between the previous place and the new place that they were entering. Entonces este es un umbral entre el lugar previo que habitaban y el lugar que están empezando a habitar. At that time, of course, it was a very forced entrance. Eso era una entrada forzada, por supuesto, en ese momento. So what the Afro-Brasileiros do every Friday, I think, in Lo que hacen ellos, esos afro-brasileros, cada viernes, the same place, en el is mismo lugar, they reproduce ritually this threshold, but now appropriating it as a memory place. reproducen entonces ese umbral, pero ahora en este momento como un lugar de memoria. And you know that this arrangement of people playing music is indicative of a community. Y esa manera de disponerse ellos como para hacer música es la manera como crean comunidad. So again, the performance of a threshold, inhabiting space creates different kinds of space, actually. Please, inhabit- because that's very important. All right. So inhabiting space creates different characteristics of space. Entonces, sí, habitar el espacio crea distintas características del espacio mismo. When you pass from this place, you cannot even imagine what it is. Cuando se pasa por el de abajo a la derecha, no se imaginaría uno para qué es, But when people actually produce this event, pero cuando se produce ese evento, cuando las personas producen ese they evento, produce the space itself. producen el espacio mismo. And my last example comes from Athens, where you have an occupied hotel during the period of refugee crisis. Esto es en Atenas, durante la ocupación de un hotel, By activists who created a place for refugees to co-manage, to manage together. ocupado por activistas que crearon ese espacio como lugar para refugiados y para poderlo manejar ellos mismos ahí. It was an hotel. Era un hotel. So we know very well that the hotel has a very specific form and a functional program. Entonces, como hotel mismo, tiene una forma específica y tiene unas características funcionales particulares. How could this hotel become a village of solidarity? ¿Cómo puede convertirse entonces ese hotel en un pueblo, digamos, en un pueblo, ¿sí? Pueblo, sí. de solidaridad, de solidaridad? Those people managed to transform a space that was meant for a different use
Entonces ellos tienen la capacidad de transformar en un espacio que estaba pensado para un uso particular to a kind of co-produced space. a un tipo de espacio coproducido. So not everybody has his or her room. No todo el mundo entonces tiene su cuarto particular, como en un hotel, but they all had the opportunity to change spaces, to cook together, to produce areas of, for example, for women and children. pero permite entonces tiene la capacidad de cambiar ese espacio que tenía una función particular en un espacio que permite, por ejemplo, cocinar en forma colectiva, cook and what else? Being together like the women, a place for women, a place for children. O cambiarlo a tener lugares, por ejemplo, para las mujeres y los niños. And the interesting thing is that this happened within a community of very different people. Y lo interesante es que eso sucedió en una comunidad de personas absolutamente distintas. De religión, de culture, yes. the culture, but also of beliefs about the world and values of life. E inclusive sobre posturas y creencias y valores sobre la vida muy diversas. I have tried, and some of our students who have studied this place, participating in it, we have tried to understand this as a rich network of thresholds. As a what? A rich. Oh, okay. Rico. Entonces, los estudiantes que han investigado este lugar, esta situación, han encontrado que esto es un lugar absolutamente rico de umbrales en red. Mm-hmm. For example, the doors of the apartments, of the rooms, were replaced by curtains. Por ejemplo, las puertas se reemplazaron por cortinas. In a hotel, the door is absolutely a border. En un hotel, la puerta es un borde absoluto. Pero en esta ocasión, the curtain becomes a threshold. A kind of porous. La cortina se convierte en un umbral poroso. Okay. The third area. Tercero área. Can we use the term threshold to describe experiences of change, potentialities of change through space? Podemos usar el término umbral para describir las potencialidades de cambio a través del espacio. I will remind you something that Henri Lefebvre used to say: we cannot check the possibility of change unless we check it in space. Como decía Lefebvre, Henri Lefebvre, no se puede chequear, pues no se puede testar. Hacer potenciales. De las potencialidades de cambio en el espacio, sino solamente a través de... No, we cannot check the potentialities of change unless we test it in the potentialities of space, in different spaces. O sea, las potencialidades de cambio no se pueden testear, sino a través de los cambios mismos en el espacio. Sí. Right? He used the word, we need to have a trial by space. A trial. A test. Like testing in space. O sea, se necesita, ¿cómo se dice? Un trial. Testear. En espacio. Sí. Evaluar. Trial is... Hagamos una traducción común. You need You need to try. Es necesario usarlo. Es You need necesario to check and check chequearlo. again. Y otra vez, una y otra vez. Esto es un trial. Okay. Okay. Sí, poner a prueba. Poner a prueba. Yes, good. This is it. Esas son las traducciones que me gustan. So the possibility of change, this is very well known, of course, in Brasilia, and this is what happened at the period of the June of 2013, but there were mass protests, okay? So we know from our history of architecture that this is a very important construction. Conocemos todos
el ejemplo en Brasilia de lo importante que es en la historia de la arquitectura del siglo XX. And of course, it was meant to express a certain understanding of governance. Y era justamente construido para expresar una cierta manera de gobernar. Does this show us the possibility of a different way of understanding this kind of space? Y se hace la pregunta, ¿será que ese espacio nos muestra la posibilidad, Of understanding differently this space? de entender de manera distinta ese espacio? First of all, the issue of scale. Primero, The issue, the problem of el asunto de la escala. la escala. This is monumental, this is not anymore monumental. Es monumental abajo y no es monumental arriba, siendo el mismo. Because it becomes now not simply the expression of an authority, but an expression of a popular demand. Porque deja de ser la expresión de la autoridad para convertirse en la expresión de las demandas y de las búsquedas populares. So I would say, in a way, this becomes a different space. Entonces, de alguna manera, él lo piensa, eso no es el mismo lugar, siendo el mismo lugar, right? Sí. One different example, now from Spain, Puerta del Sol in Madrid. Puerta del Sol en Madrid, Also a very important ceremonial space. también In front of the un espacio government ceremonial building. muy importante que tiene que ver con los edificios de gobierno también. But now, during a huge strike of miners, it Pero was converted to a platform of demand. En una gran huelga de mineros se vuelve un espacio como de plataforma de posibles demandas. So again, space is changed by the presence of people, and this presence creates possibilities of comparison, therefore thresholds. Entonces, ya no es, se crea un espacio que, This shows that the presence of people can create thresholds in a ceremonial space. entonces la presencia de la gente simplemente permite crear umbrales en un espacio Ceremonial. ceremonial. The presence of people and even the meaning of statues is changed. La presencia de la gente y aún el significado de la estatua, de la escultura ceremonial es otra historia. And the fourth area, and the last one, La cuarta y última área connects to the idea of commons and commoning. conecta con la idea de commons, comunes, y commoning como verbo, comunalizar. I suggest, this is of course a longer discussion. I suggest Él sugiere, y aunque esto es una discusión larga, that the importance of commoning as a way of going beyond existing society la importancia del commoning o del comunalizar, yendo más allá de la existencia de la sociedad actual, lies in the possibility of commoning always expanding, going beyond the borders of specific communities of. that's long. Okay. So the importance lies in the possibility of commoning. La importancia de las posibilidades del commoning, del comunalizar, Is in its power to expand, Está go beyond the borders of en su capacidad de expandirse, de ir más allá the borders of existing communities. de los bordes de las comunidades existentes. So, if we understand commoning as a process that does not simply describe a community of sharing, Entonces, si pensamos en comunalizar como no solo el proceso de the sharing compartir within a closed community, dentro de una comunidad cerrada, but rather as a process that always goes beyond, sino como
posibilidad de un proceso que siempre va más lejos. then commoning actually needs thresholds, pores. Entonces, el comunalizar necesariamente exige poros, Rather than borders. más que bordes. So we can understand this process of commoning, the expanding of sharing, Entonces, para entender ese proceso de comunalizar como la expansión, de expandir el compartir, as a process that creates thresholds. como un proceso que crea umbrales. One example from Argentina, Un ejemplo de Argentina, occupied factories, factorías, industrias ocupadas or recuperadas, as they call them in Argentina. o recuperadas, como lo llaman en Argentina. On first glance, A primera vista, we might think of them as enclosed spaces in which workers gain control of the production. pensaríamos que son espacios cerrados donde los trabajadores toman el control de la producción, But this is not the case. pero no es este el caso. For example, in IMPA, which is a former aluminum factory, En IMPA, que es una fábrica de aluminio, it is converted not only to a place of production self-managed, no solo se convierte en un espacio de producción autoadministrado, ¿sí? Pero como una ciudad cultural, sino como un espacio de ciudad cultural, which means areas of various events open to the neighborhood. lo que quiere decir espacios abiertos a la comunidad para muchísimos eventos. And a universidad de los trabajadores. Y la Universidad de los Trabajadores. And various other things that are happening within this. Además de otras cosas, Factory. de otros hechos, de otras situaciones que pasan dentro de esa fábrica. That converts it to an area that expands. Que lo convierten en un área que expande la posibilidad de compartir. I do not mean to say that it's not important to have a very strong self-managed factory. Y no quiere decir él con esto que no sea importante que haya un espacio de autogestión, automanejo, autoadministración, autogestión cerrado. But I think it's something more to have it as a kind of threshold towards the city. Sino que es mucho más importante aún entenderlo como un umbral abierto a la ciudad. And this is a case in which a factory becomes a very important cultural and social threshold. Y entonces este es un caso en el que un espacio cerrado se convierte en un muy importante social and cultural. Social and cultural umbral. O sea, un umbral cultural y social. Esto. One more example from Madrid, a self-managed common space at the center of the city. Otro espacio en Madrid, de un espacio común autogestionado, in which the production of space, which was the remaining space that used to be a swimming pool, was abandoned. en un espacio de una piscina abandonada que existía. The production of this space as a threshold towards the surrounding city, La producción de ese espacio como umbral hacia la ciudad que lo rodea. How do I go back? Was also important on the very essential level of creating urban furniture. Era inclusive importante en el solo hecho de crear el mobiliario urbano. Not only the urban furniture, but also an area for events. No solo el mobiliario urbano, sino las áreas para eventos. You can see the furniture and the events. Hay eventos y mobiliario. A lot of volunteers from the School of Architecture took part in this. Y algunos voluntarios de la Escuela de Arquitectura tomaron parte en esto. And I think it's important to even understand at a very molecular level of things or furniture the importance of thresholds.
You can have a chair that can become a threshold. Entonces es importante entender, más allá de los umbrales, más allá del solo mobiliario urbano o el evento, sino que desde lo molecular mismo, entender que una silla o un mueble es un umbral. Puede ser un umbral, ok. Or an urban garden. Or an urban garden. O un jardín urbano. And of course, in the period of the squares movement, this is the case in Hong Kong. En Hong Kong, en las demostraciones del movimiento urbano, Desplazas, es un movimiento desplazas. En España son los indignados, en Grecia, en Occupy, different names for this period, or Arab Spring. La primavera árabe. All these events had this interesting thing, producing within existing public spaces that are being shared. Lo importante de esos ejemplos que menciona es que ese compartir dentro de esos espacios convierte a esos espacios mismos en umbrales. For example, an avenue. Por ejemplo, una avenida. An avenue becomes a very dense network of thresholds between different encampments. Se convierte en la red de distintos umbrales de campamento. Por ejemplo, una avenida se convierte en una serie de redes de umbrales. Also, in that period, in Athens, again, of a massive wave of refugees during those years. Okay. Este es otro ejemplo, igual en Atenas. A massive wave of una ola masiva de refugiados durante esos años. One of the first things that those people could do is to occupy a park. Una de las primeras cosas que esos refugiados podían hacer era ocupar un parque. And it's important to see how elementary is the way of producing this park as an inhabited place through taking care of it. Y entonces es importante también observar que una de las cosas importantes es la manera como se ocupa ese espacio, es la forma como esos refugiados cuidan ese lugar. This care, ese cuidado, creates thresholds. Crea umbrales. I think that we can even say that in a general way, practices of care are very important in the creation of thresholds. Y insiste en que una de las cosas importantes en la creación de esos umbrales es las prácticas del cuidado de esos lugares. And these are offerings by solidarity people. Y estas son cosas que la gente ofrece en solidaridad. So, to sum up, what can we say resumir, when we talk about the city of thresholds? Cuando se habla de la ciudad de los umbrales. This is not a different city. No es una ciudad distinta. It's a different way of understanding the potentialities of city. Es una forma distinta de entender las potencialidades de la ciudad. And through this, we can understand that the creation of thresholds can produce change or possibilities of change. Wait a minute. We can understand that the creation of thresholds Así entendemos que la creación de umbrales can create possibilities of change. Puede crear posibilidades de cambio. By creating spaces of encounter, creando espacios de encuentro, spaces of comparison and translation, espacios de comparación y traducción, spaces of sharing, y espacios de compartir. Because spaces of sharing should not be based on the idea of homogeneity, porque los espacios de compartir no deben estar basados en la idea de homogeneidad, but on the idea of negotiation and respect for difference. Sino en la idea de negociación y respeto por la diferencia. Creating thresholds means creating common ground.
That is lovely. Crear umbrales es la posibilidad de crear lugares comunes. But this is not guaranteed. Pero eso no se garantiza, no está garantizado. We need to create them. Necesitamos crearlos. Muchas gracias. Yes. Muchas gracias. Muchas gracias por mi translator. Bueno, tenemos un espacio de conversación, de reacción ante el planteamiento. Si hay quien quiere comenzar a presentarse al respecto. Muchas gracias, profesor, por la traducción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A ver, reacciones. Hamilton. Buenos días, muchas gracias. Debo hablar en español porque no soy muy bueno en inglés. Entonces les pido por favor. Claro. Y le agradezco a los dos por la charla. Yo soy Hamilton Suárez, hago parte del doctorado en estudios urbanos y territoriales de Whenever you need his translation. I will say, So far, understand it. hasta ahora te he entendido. Entonces no hay problema por ahora. Momentito. La pregunta que tengo es si usted, profesor, considera el umbral o los umbrales como una especie de mediador o de apaciguador de las contradicciones políticas en el sistema capitalista. Did you get it? It can work this way too. Puede trabajar así también. There is no guarantee that thresholds will open doors to emancipation. No hay garantía de que los umbrales puedan abrir la puerta a la emancipación. It is exactly the lesson that we learn Es la lección que aprendemos from anthropology. de la antropología. The same ceremonies that produce initiation to a different social status Las mismas ceremonias que producen, por ejemplo, la iniciación a un cambio en el estatus social, in which a society actually supervises the change which is necessary from children to adults, for en example. el que la sociedad misma supervisa ese tipo de cambios, por ejemplo, como entre la ceremonia de pasar de niño a adulto. The same structure can be used by movements Esa misma estructura puede ser utilizada por movimientos for empowerment. para empoderarse. I have, for example, in mind the case of Mística in MST, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra in Brazil. You have The example of Mística, they call it. bueno, tiene, por ejemplo, el ejemplo de Mística que ocurre en Brasil. Sí, en MST, you know MST, Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, in which they create this kind of threshold ceremonies for the members of the movement to become empowered. Donde crean esos umbrales ceremoniales para empoderarse, que les permite empoderarse. And this produces a very strong movement. Y eso es un movimiento fuerte. So there is a possibility of using the power of thresholds for all scopes. Entonces, existe la posibilidad de utilizar esos umbrales para nuestros propios alcances. Pero no es garantía. Pero no hay garantía. Muchas gracias. También le agradezco al profesor por estar aquí. Muchas gracias. David. Profesor, muchas gracias. Muy buena la exposición. Diga bacana, diga. Muy buena la exposición, el libro, el artículo que nos compartiste. Yo soy Carlos Montoya, arquitecto y arquitecto paisajista. Y desde el paisaje está el concepto de ecotono. Y me parece muy interesante cómo se conecta la idea de umbral con la idea de ecotono, tanto en forma como en procesos. ¿Qué es ecotono? In ecology, the area between two areas. Ecotone. Ecotone. Okay. It's landscape. Okay, now I understand. Entonces, creo que esos conceptos son, Why don't you speak English? creo que esos conceptos son,
digamos, empiezan a mostrar que hay muchas transversalidades entre las diferentes disciplinas. Tengo dos preguntas. Sí. Una pregunta relacionada a cómo se construyen umbrales desde lo institucional, desde la formalidad. Mi investigación está muy basada desde las políticas públicas. Quisiera como también ver tu aproximación a los umbrales desde lo institucional. Y lo otro, conectando al paisaje, ¿cómo ves también la creación de umbrales, no solamente para encuentro entre hombres, sino también entre otras formas de vida? Non-humans. Ok, otras formas de Is landscape architect. Yeah, like Pero vamos, ¿responde esta o recogemos? Up to you, whatever you want. Yeah. The important word in the first question is negotiation. Para la primera pregunta, lo primero, you understand English. The others don't. Oh, okay, yeah, right, I'm sorry. You're trying to invade your... No, I'm not. No, go ahead. So the first important term in the question is negotiation. Entonces, para la primera pregunta, lo importante, la negociación. But negotiation is not the key that opens all the doors. Pero la negociación no es la llave que abre cualquier puerta. There are periods in which confrontation is important. Hay periodos en los que la confrontación es importante. And I realized that by saying that creating thresholds is the word that opens all the doors. Y aunque reconoce que al decir umbrales, como si eso abriera cualquier puerta, then we also open the door to partnerships. También se abre la puerta para las partnerships, las alianzas with authorities, con las autoridades. Which is not what I believe is important in politics. Lo que no cree que sea eso solo lo importante en política. So we need to think about thresholds according to specific historical conjectures. Entonces se tiene que pensar en los umbrales en contextos particulares, específicos. So, for example, we need to create thresholds between different cultures. Por ejemplo, crear umbrales entre distintas culturas. In ways that reclaim the city as a common space. En formas en las cuales se reclama la ciudad como un espacio común. But we don't need to create thresholds with the elites when they want the city for themselves only. Pero no se trata de crear umbrales solo para la élite cuando ellos creen que es solo para ellos. No para la élite. No son para la élite. Okay. So it's an issue of understanding what are the conditions under which you create negotiations. Es entender cuáles son las condiciones bajo las cuales se crea o se empieza una negociación. So creating thresholds towards other forms of life, very important issue, absolutely. Crear umbrales cuando se trata de otras formas de vida es un asunto realmente importante. And we can learn a lot from other cultures which do not even see a difference between nature and culture. Y podemos aprender de otras culturas en las cuales ni siquiera existe la diferencia entre naturaleza y cultura. There is, for example, the work of Viveiros de Castro. Está, por ejemplo, el trabajo de Viveiros de Castro es un antropólogo brasileño who sees the specific form of understanding nature in Amazonia. Que ve una manera específica de entender la naturaleza específicamente en la Amazonía. In which indigenous people think that every existing thing has a perspective. Donde los habitantes de ese Point of view. de ese lugar consideran todos que no hay diferencia. No. That everything that exists has a
point of view. Oh, ok. The stones, Que the cualquier cosa rivers, que existe tiene un punto de vista. the stones, the rivers, Desde las animals, las and the rocas, humans. los ríos, los animales. This is an interesting view that creates the opportunity of negotiations Es una muy interesante manera de ver la posibilidad de que desde ahí se establezcan negociaciones that is thresholds between different forms of existence. que son umbrales entre distintas formas de existencia, de vida. Perspectivismo is the term that he uses to describe this. Perspectivismo es el término que él usa para describir esto. Ahí May I intervene here? ahí hay una pregunta en la red, no sé qué. Perdón, Luis, ella está preguntando que si puede intervenir. Sí, claro. En esto. If you are interested in this, in following what Stavros said, Si estás interesado en esto que acaba de mencionar Stavros, something which is closer to Colombia and Ecuador, something which is closer algo to Colombia que está cercano a Colombia and Ecuador y Ecuador is the principio sumakwazei in Quechua, which is basically know-how, and within the landscape is included because humans, non-humans, nature are one. That is too long for me. That's long. There's a culture you mentioned. No, it's in the indigena. Hay una comunidad indígena, No, indigena, se dice cosmovisione indigena. la cosmovisión indígena. Humano, non umano, natura es uno. Okay. Allora, il paesaggio è inclusivo con questo cosmovisione. Marisol de la Cadena, un'antropologo argentina, habla por esto. You're doing fine. ¿Cierto? Yes. Okay, gracias. It's about alliance. Se trata de alianzas. Alianzas, sí. And O ethnics, complementariedades. like what is it? Terra. Terra, ok. Umano terra. Marisol de la Cadena. I'm not sure that I understand very much what it says. Okay. Antes de las versiones. Antes means beyond. No. Perdón, ¿lo podrían leer para los que son muy curiosos? Sí, sí. Vea. Dice Mise Magú, ¿cuál es la importancia? Perdón, Pues vamos. yo veo 100. ¿Cuál es la importancia de la aproximación desde el análisis de los umbrales preexistentes en los espacios públicos, antes de las intervenciones de recuperación o remodelación, como insumo en el diseño urbano, como manera de apartarse de la práctica prescriptiva de la profesión, que ha sido abordada por autores como Manuel Delgado Ruiz, Jan Gehl y Henri Lefebvre, entre otros? Vale. What is the importance of this analysis, okay? the analysis of pre-existing thresholds in public space before they've been intervened to grade or remodel as insumo. ¿Qué es eso? Insumo, ¿cómo decimos insumo en inglés, ¿verdad? ¿Qué? How do you Insumo? insumo? Tools. Zulu. As a tool, As tools for the part of- design. okay. Yeah. Se me perdí con insumo. As a tool in urban design or of a way of going away from the practice of prescriptive professions that has been studied by authors like Okay. First of all, because I also teach design, como él también es profesor de diseño, it is important to see what change does it
make to talk about thresholds rather than spaces. Es importante entender por qué es importante hablar de umbrales más allá de espacios. If architecture is a kind of art Si la arquitectura es una forma de arte, of creating spatial relations, de crear relaciones espaciales, it is important to find out how those relations can be inclusive es importante encontrar cómo esas relaciones deben ser inclusivas rather than exclusive. más que exclusivas. So, using the idea of threshold can help, for example, students Entonces, utilizar la idea de umbrales puede ayudar a los estudiantes to imagine space not as boxes of things, a imaginar el espacio no como cajas de cosas, piezas de cosas, pero como relaciones. sino como relaciones. I translated that perfectly. So, this means that those relations can have a different form, Eso quiere decir que esas relaciones pueden tener formas distintas, diversas, and what is more, they can permit y lo que va más aún, lo possible pueden posibilitar connections between people conexiones entre las without personas, totally defining them. sin necesidad de definirlas del todo. But Pero this is not guaranteed. This is an opportunity for architects to suggest. Pero eso no es una garantía, eso es la oportunidad para los arquitectos de sugerir. And the dominant ways of profession Y las formas dominantes de la profesión is to define and not to suggest. son definir y no sugerir. So possibly this is a way of contributing Entonces, esta es una manera, una posibilidad de contribuir of those who have the responsibility of producing proposals a los que tienen la responsabilidad de producir propuestas. but this is not all. Pero no es todo. The most important part is how people actually demand, participate, and produce solutions. Lo que es importante es cómo las personas demandan, Participate participan and produce. y producen soluciones. Carlos, no, a mí me parece que es muy importante contrastar esta pregunta Mhm. porque está formulada desde el ejercicio de la práctica urbanística y arquitectónica y las reivindicaciones que hace el profesor contraponiendo a la ciudad de enclaves, Mhm. parte de ciudad de enclaves, la ciudad de umbrales, en donde el espacio es el resultado de las condiciones sociales. Y por eso habla de espacialidades emancipatorias emergentes Mhm. que en lo que hemos visto plantea que son transformaciones urbanas menos visibles y que hay que relevarlas, que hay que estudiarlas y analizarlas y relevarlas porque son muy fundamentales. Y destaca un término griego que lo llama metis, la inteligencia práctica para crear esas escenas de intercambio. Yo creo que se contrapone a ese diseño claustrado, compartimentado, esas potencialidades que tienen en las condiciones prácticas del habitar, que plantea también el término del habitar, desde la construcción social. No sé si puedes contraponer una parte de eso. Mhm. Can you elaborate a little Yeah, bit? yes. It's you said it very well, of course. But I would also add that this practical wisdom, it's an ancient word. Vos mencionaste la noción de la sabiduría práctica. Is a collective wisdom, Es una sabiduría colectiva, which means that it is a wisdom that circulates. lo cual quiere decir que es una sabiduría que circula, que se mueve. Mhm. It circulates between people.
se mueve entre las personas. And sometimes architects are too arrogant to hear this wisdom. Pero muchas veces los arquitectos no tienen, son arrogantes para oír esta sabiduría. And the importance of participation is not just asking people if they approve certain solutions, La importancia de la participación no es simplemente preguntar a la gente si aprueban esa solución, but in giving the people the means to create opinions sino en darle a las personas las posibilidades y los medios para crear opinión, so that they can produce themselves alternative ways of understanding the city. para que puedan producir formas alternativas de entender la ciudad. I am very much fascinated by the way Lefebvre describes the city A él le gusta mucho la forma como Lefebvre describe la ciudad, como un œuvre. como una obra, como una œuvre. Œuvre. Is a total Yes, in French, it is not only a piece. something of produced, a work of labor, something like a glass or whatever, Sí, no es la obra, no en el sentido de producir un objeto o de producir un elemento it específico, is also a work of art. sino una pieza de arte, So it is a collective expression expresión colectiva of a system of values and not simply of needs. de un sistema de valores y no simplemente de necesidades. John Ferney, John Ferney. Hola, buenos días para todos. Póngalo más volumen. Vamos. Un momentito. A ver, yo me acerco. Hola, buenos días. Buenos días, John Ferney. Okay, good morning. Thank you very much for the lecture. I'm John, so I'm a student of PhD. Gabriel, I'm doing the question in English or Spanish. What is better? You want to question in English or Spanish? It's up to you. What is easier for you? I have a very good translation. Okay, only for the salutation. Okay, la voy a hacer en español para que todos los compañeros me entiendan y ya pues obviamente la respuesta será en inglés. Ok, muchas gracias otra vez. Yo quiero saber específicamente, bueno, más bien voy a hacer un pequeño contexto. Mi investigación, yo soy arquitecto, mi investigación es sobre las relaciones que hay entre la vida cotidiana y el espacio doméstico en el geoclima urbano de acá del Valle de Aburrá en Medellín. Y tengo una pregunta muy puntual que tiene que ver cómo usted como arquitecto aborda metodológicamente estos umbrales, es decir, cómo evidencia los umbrales, cómo los analiza, cómo los describe, teniendo en cuenta que es arquitecto y que utiliza otras disciplinas como la antropología, como lo has mencionado, la filosofía, seguramente la sociología también se aparece por ahí. Es decir, ¿qué estrategias metodológicas usas para cruzar esas distintas disciplinas y luego analizarlas en los textos que has escrito que son muy interesantes? Ok, that's it. Gracias, John Ferney. Right. Muy bien. First of all, for example, in trying to understand everyday life. Y try to present one. Everyday life, vida cotidiana. Por ejemplo, para empezar, cómo entender la vida diaria, la vida cotidiana. You can analyze the ways people create spaces of everyday life. Se puede analizar la forma como la gente, como las personas crean espacios en su vida ordinaria. But these spaces are not simply defined as areas of a certain practice. Pero estos espacios no se trata de definirlos como zonas donde se ejercen o se manejan ciertas prácticas, ciertos oficios. Usually these are defined by practices that create comparisons between different areas.
Usualmente lo que sucede es que esos espacios se definen justamente en la forma como se relacionan las prácticas en esas distintas áreas. So, for example, how do people use every day the street? Por ejemplo, ¿cómo utiliza la gente usualmente la calle? An anthropology of Latin American streets En la antropología de las calles latinoamericanas will need different ways of describing how people inhabit the streets. necesitamos ver, entender distintas maneras como las personas habitan las calles en Latinoamérica. Different from the ways that people inhabit the streets, for example, in Europe or in Asia. O por ejemplo, pues a diferencia de cómo usualmente las personas habitan esas calles en Europa o en Asia. I think we can talk about the microanalysis or microsociología Puede hablarse entonces de microanálisis o de microsociología to describe how those spaces, for example, on the street, are defined as spaces of market, spaces of exchanges of communication, spaces of courting, courting, like, you know, meeting, but flirting. okay, okay. All these strategies of everyday life. La manera como la gente It's not eating only. diariamente utiliza esas calles en términos de o para mercado, ¿cierto? O para encontrarse, o para flirtear, o para coquetear. All these are strategies of creating thresholds. Todas son estrategias para crear umbrales. Of course, there are also strategies that create borders. También hay estrategias para crear bordes. Fear, racism. Miedo, racismo. But the important is how to observe how everyday people tend to create those areas of negotiation. Lo importante es ver cómo las personas logran crear esos espacios de negociación. And these studies, these analyses, can also Estudios y happen análisis within the private realm dentro del mundo, dentro del realm. area, the private area. No, I like realm. realm. Como el espacio privado, el mundo privado, en el reino de lo privado, right? For example, within a family, Como por ejemplo una familia, gender roles, relations between various generations roles de género, relaciones entre generaciones, may create borders, but they may also create umbrellas. pueden crear bordes, pero igual pueden crear umbrales. And this you can even see when people eat together around the table. Y eso se puede ver, por ejemplo, cuando la gente se sienta a la mesa a comer. I think these are opportunities of analysis that can bring very interesting results. Esas son oportunidades de análisis que pueden llegar a dar unos resultados bien interesantes. Can I ask you? Maybe the issue here is also in relation to tools, research tools, research methods. So maybe you think to consider an interdisciplinary methodology where you use from anthropology, as Stavros said, observations like ethnographic research that can be also applied in architectural research as well. So observations You of want me to very translate? yes. That's too long. Yeah. So the consideration is about methods Consideraciones metodológicas and taking things from other y disciplines, tomando otras cosas de otras like disciplinas, from anthropology, como la antropología, that it's observations and ethnography y observaciones etnográficas that also can be useful in architecture research. que también pueden ser muy útiles en la investigación arquitectónica. Bueno, la última, Thank you very much. Thank you, thank you. Carlos, la última. No es una pregunta, sino que me gustó mucho esta conversación porque hace rato
he venido como sintiendo lo que yo denomino en Medellín la idolatría del espacio público, que me parece que es esa pretensión de un diseño urbano muy acabado, muy acotado o muy bordeado como barreras. Y me gustó mucho que durante su presentación usted habló también de la búsqueda de espacios coproducidos o lugares comunes. Entonces me parece que ante una visión institucional del espacio público, lo que buscamos es los lugares comunes. Eso me gustó muchísimo esta presentación, me ayudó a aclarar muchas enredos que tenía. You said it very well. Thank you, thank you, thank you. Que le digo, muy bien. Well, you have the time. My presentation on the 16th will be around this issue. I mean, how common space differs from public space. Your presentation when? On the 16th. You have a presentation on the 16th? Yes, yes. Yeah. Yeah. Que la presentación que tiene el 16 aquí, que va a abordar esas cosas. De una vez estamos invitando para el 16, van a salir en las redes de La distinción entre espacio público y espacio común es importante. Una pregunta corta. Perdón, eso se llama autopromoción. Autopromoción, sí, sí, autopromoción. Mi pregunta va en este sentido. La arquitectura, el diseño urbanístico en general se enfoca sobre todo en la fijación. No, not so fast, please. Not so Que fast. La división del espacio, la compartimentalización, la fijación en el espacio, ¿sí? Mientras que la vida social va en contravía, en el sentido de volver porosas las fronteras, convertirlas en umbrales. Mi pregunta es, para propiciar esa ciudad de los umbrales, ¿usted cree que el urbanismo y la arquitectura deberían hacer más en el sentido de pensarse, convertir lo que tradicionalmente han sido fronteras en umbrales, o hacer menos, tal vez dejarle más espacio a la espontaneidad de la interacción social para configurar eso? ¿Qué ejemplos tal vez ha encontrado usted de diseño urbano, diseño arquitectónico que propicie la generación de umbrales más que de fronteras? We tend to be long. Sorry? We tend to be long in asking questions. No. I'm okay. But did you understand? I understand, yes, Okay. yes. Of course, we cannot predict or pre-describe what people do. Uno puede predecir o predescribe, o definir, predescribir lo que la gente va a hacer. Uno no puede presumir lo que va a pasar, realmente. But what we can do is to destroy the ways through which people are not encouraged to produce the space they want. We need to destroy the forms through which space is imposed to people. Lo que sí es importante es entender que hay que acabar con la imposición de la manera como se impone, valga la redundancia, el uso del espacio a la gente. And I think I agree with you that the dominant view about space is fragmentation and control. Y está de acuerdo con vos en que la forma predominante de imponer el espacio es justamente esa, el control y el dominio. Fragmentación. Y la fragmentación, perdón. This is what I try to describe with the term city of enclaves. Eso es lo que él trata de describir con el término ciudad de enclaves. Opposed to this image is not the open space of opportunities for everybody. Which is opposed to this image, opuesto a la imagen de esta ciudad de enclaves, es no espacio vacío. Non formal, the space with no qualities, with no existing characteristics. Like a huge area like Brasilia, for example. Okay. This is not a liberatory space. Okay, you understand it? Sí.
but it's a kind of space that produces opportunities of connections and negotiation. Pero es un tipo de espacio que permite las oportunidades de conexión y de Negotiation. negociación. So this kind of space can be designed, but it does not guarantee the uses. Entonces, ese espacio sí se puede diseñar, pero no se garantiza que se vaya a utilizar de la manera como se presume que se iba a utilizar. But I think in a close relation with the possible users of the space, Pero piensa que en esa cercana relación entre las personas y el uso del espacio, you can have ideas of what this space may be for their own needs. se pueden tener ideas de cómo puede ser ese espacio para las necesidades particulares. One important architect and theorist in Brazil called Pedro Arantes Sí, thinks, piensa, says ese arquitecto de Brasil, that we need new Imagineers. que piensa que se necesitan nuevos imaginarios, Imaginarios, it's a play with words with engineers. que es un juego de palabras entre, con el asunto de ingenieros, To go Con la beyond palabra. the dominant imaginary. ir mucho más allá de la noción de imaginario. And we know that one part of the dominant imaginary is, of course, the enclosed spaces. Y una parte evidente de la forma como esos imaginarios aparecen es los espacios cerrados. But one other part of this dominant imaginary Pero otra parte de ese imaginario dominante is the endless liberating space of modernismo, es espacio sin límite del modernismo, which also has produced nightmares. que también ha producido pesadillas. So there is no solution on that unless we go in developing new images of this kind of shared space. No hay nada que hacer si no es Imaginaries. New imaginaries. New imaginaries, ¿no? Yeah. Nuevas imaginarias. imaginarios. And these imaginaries can only be produced collectively. Y esos imaginarios solo se pueden producir colectivamente. I personally do not believe in great visionaries, Él personalmente no cree en los grandes visionarios, but on very humble, everyday people who can produce wonders. sino en gente humilde que puede producir todos los días maravillas. Hay una inquietud con respecto a esto. Y es que normalmente pensamos en términos de formalizar, en términos urbanísticos o arquitectónicos. Volver a insistir cuando tú haces el planteamiento de las tres posibilidades de acercarse a esa alteridad, a esos umbrales. Dejarlos igual y distanciarlos, turistificarlos o exotizarlos, o ir a él, pero seguir siendo el mismo, que es los que entiendo yo que los tres plantean. Es decir, la alteridad nos plantea, voy, lo dejo igual y me distancio, entonces lo dejo allá, segregación socioespacial. Me acerco, pero lo exotizo, o lo que hace el turismo, como una 13, que es lo que está haciendo. O voy, lo reconozco, pero yo sigo siendo el mismo, no tengo que volverme ese otro, sino que lo reconozco y esa ciudad de alteridad. Porque normalmente se piensa que esos umbrales es la formalización en el espacio urbano. Existe como realidad del habitar, de las prácticas de habitar. No sé si interpreto mal ese hecho. No, I agree very much. And of course, in this process of touristification and exoticism, there is a kind of false appearance of differences. En ese proceso, primero dice que está de acuerdo con vos, en ese proceso de exotización o turistización, o como se llame, en el momento hay, there is what? A false appearance of differences. Una falsa apariencia de la diferencia.
it's a difference which is reduced to a kind of image, Una diferencia reducida a un tipo de imagen, a un tipo de diversidad, a un tipo de imagen de diversidad. sí. Como as in a supermarket, Como en un supermercado, where you have different brands donde se of tienen coffee, distintas marcas de café, but not necessarily differences in coffee. pero no necesariamente diferencias en café. So it's a way of homogenization. Es una forma de homogeneización That presents itself as diversity. que se presenta como diversidad. This is what tourism does. Es lo que hace el turismo. And we come from a country that we know how well tourism works. Y él viene de un país y ellos vienen de un país que sabe muy bien cómo es el asunto del turismo. In reducing differences to images En reducir las diferencias a imágenes and not to actual different forms of life. y no en la real diferencia en las formas de vida. So there is no safe ground. Entonces no hay un lugar seguro, no hay un terreno seguro específico. These are possibilities. Son To posibilidades. go in the direction of meeting differences, you need to respect differences. But go in the direction of meeting Ok. differences. Entonces se trata de ir en la dirección de encontrar las diferencias. You need to respect, Se necesita respetar, accept, aceptar, but also understand the need to create a common ground. pero además entender la necesidad de crear un terreno común. Un lugar común. Otherwise, you are either purely liberal, I tolerate the others, Si no, aparece simplemente como un asunto de yo tolero a los otros desde lejitos, which is better than hate them, que es mejor por supuesto que odiarlos, but it is not enough. pero que no es suficiente. ¿Quién tiene alguna Vamos a ver. inquietud para hacerla? You're becoming better and better. No, me parece importante también realizar la reflexión. En Medellín, yo pues cuando lo escuchaba sobre los umbrales y ese paso, digamos, de espacios, digamos, lisos a esos espacios pues, de entrada y salida de comunicación, de comunidades. Yo pensaba, por ejemplo, las condiciones, digamos, de Medellín en la época de los 80 y 90. Bueno, hay un discurso, pues, de marketing de la resiliencia, digamos, de Medellín, ¿cierto? En medio de la violencia. Pero creo también que en Medellín, en esa época, fue precisamente las comunidades las que recuperaron muchos de sus territorios cooptados, pues, por los, digamos, por los grupos armados, ¿cierto? Y en ese sentido, cuando lo escuchaba, recordaba también una investigación de Ana María Jaramillo de la Corporación Región, donde ella planteaba cómo los grupos armados, pues, los cadáveres los arrojaban, o sea, la gente que asesinaban las arrojaban en las quebradas que eran límites, fronteras de un barrio a otro, y la arrojaban con el propósito de decir, aquí estamos, ¿cierto? Nuestro poder viene hasta acá, y era una expresión pues también simbólica de ese poder coercitivo y armado. Pero Ana María Jaramillo planteaba como las comunidades, inclusive la iglesia, empezaron a hacer recorridos y procesiones, y lo que tú decías ahorita, Fernando, un poco de exorcizar precisamente esos lugares donde echaban o arrojaban los cadáveres, pues de apropiarse y hacían estaciones de esas procesiones en esas quebradas, ¿cierto? Entonces, era como también toda una estrategia en las mismas comunidades de recuperar esos territorios, pues, que ya trayendo este concepto que el profesor nos propone de umbrales, creo que es un ejemplo claro de ello, ¿cierto? Y yo creo que uno en Medellín puede, históricamente inclusive, puede recuperar o entender e interpretar la construcción de umbrales en esos contextos, por ejemplo, de Medellín. Y es lo que señalaba del rito. ¿Escrito? El rito de paso, los rituales.
Porque era la iglesia con las comunidades haciendo sus recorridos en las procesiones, y una de las estaciones eran esas quebradas donde aparecían muertos con cierta frecuencia, ¿cierto? Entonces, The quebradas, the streams. bueno, ese era. O por ejemplo el teatro en la Nororiental, Guadalupe, ¿cómo es que se llama? Barrio Guadalupe. Sí, pero el del líder que de Silvio Salazar, que es un espacio, digamos, construido debajo de un puente, ¿cierto? Vehicular, y realmente se da una apropiación, porque no todos esos espacios públicos construidos por la institucionalidad, pues, generan la apropiación, pero aquí sí. Y uno de los elementos, digamos, que promovió o provocó esa apropiación fue el nombre, porque el nombre del teatro es de un líder que fue asesinado en la ciudad monumental. Entonces, lo que representa ese nombre para la comunidad, yo creo que generó también un afecto a ese espacio, y pues un lugar que era inseguro se convierte, digamos, en un espacio totalmente apropiado y potencializado digamos, de la cuestión de esa comunidad, ¿cierto? No solamente del sector, sino de toda la comunidad, y es un referente también para el barrio, para la comuna. Inclusive eventos políticos se hacen. Yo me acuerdo que ahí, aparte, asistí a uno de los eventos políticos de candidatos a la alcaldía hace años atrás, ¿cierto? O el Festival de la Poesía. ¿Cómo? ¿Cómo? El Festival de Poesía. Exacto. Entonces son espacios también. Entonces creo que a partir de ese concepto umbrales uno puede leer, como usted dice, leer la ciudad. Porque es un elemento, pero es una carrera muy importante en términos de potente, digamos, para poder interpretar la ciudad desde las posibilidades, desde la esperanza, frente a contextos a veces muy violentos. Bueno, Muchas gracias. muchas gracias al profesor Stavros por la traducción, a Penny por acompañarnos. Hay una programación, como os he dicho, para la semana entrante, donde hay conferencias abiertas. Para estar pendiente de qué días son las dos conferencias. No hay la conferencia, digamos, para el público va a ser el jueves, martes, creo que de 3 a 5, pero estaremos confirmando. Thierry, muchas gracias a ti por conectarte. Es un placer, Thierry, que hayas estado con nosotros. Creo que es en la biblioteca central del Un placer, Thierry. Muchas gracias a ustedes y al conferencista Stavros. Gracias, muy interesante, muy inspirado. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Thierry, bueno, a todos muchísimas gracias. Entonces, estamos pendientes de la programación de la semana entrante y muchas gracias por una clase. Sigue las conversaciones más amenas. Cafetería.